Arrancamos la última parte del programa de hoy, un programa de lujo, acá con Ricardo Forster, actual miembro de Carta Abierta. Buena pregunta. Carta Abierta sigue funcionando. Yo estoy un poquito más retirado, digamos, de una participación activa en Carta Abierta, pero Carta Abierta sigue reuniéndose. Ahora, en vez de hacerlo en la Biblioteca Nacional, como lo hizo durante casi 8 años, lo hace en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Incluso hace relativamente poco sacó otra carta, simplemente porque estoy haciendo otras cosas, pero es parte, creo, Carta Abierta, de todo un espíritu de movilización, de militancia, que hoy es fundamental para dar una pelea contra la restauración neoliberal que representa el macrismo, ¿no? Así que ahí estamos. Hablando de eso, se me ocurrió traer algo que hablamos en programas anteriores, que yo creo que es una composición del actual capital financiero que obviamente gobierna hoy en la Argentina. Debemos reconocer que ese capital financiero no está solo desde la presencia de Macri, pero que ahora se hace mucho más manifiesto, y se me ocurrió la idea de plantear que estamos ante una eugenesia financiera, en el sentido de que depurar la economía implica además dejar, como señalaste vos, Ricardo, sí, mucha gente en el desamparo. Entonces, sí, frente a eso se plantea, o yo me planteo y te comparto la duda, tal cual está hoy organizada la política de la Argentina, ¿es posible desde ahí enfrentar a esta barbarie civilizada? A ver, es una pregunta que no es solamente local, sino que es global. Vivimos un tiempo global dominado hegemónicamente por el proyecto de la financiarización del capital, que vulgarmente denominamos neoliberal, que tiene distintas consecuencias. Uno unido también a las transformaciones tecnológicas, que genera una expulsión de millones y millones de seres humanos de toda posibilidad de trabajo. Se calcula que un 30 o 40% de la población mundial hoy no tiene ya ninguna oportunidad de trabajar, o sea, que vive más allá del trabajo, producto de la financiarización, producto de un capital especulativo, producto de la robotización, producto del tipo de concentración económica, producto de la regionalización de ciertas áreas productivas en detrimento de otras, distintos motivos que están generando no solamente una mayor desigualdad. Nunca fue más desigual la humanidad como en esta época. Nunca. Es decir, ni en la Edad Media, ni en el tiempo más oscuro, ni antiguo, la humanidad fue tan desigual. Tan pocos tuvieron tanto y tantos tuvieron tan poco, ¿no? Esto marca la historia actual de la humanidad a nivel planetario. Eso hace también que cualquier proyecto ya no puede ser solamente nacional, sino que tiene que ser regional y tiene que aspirar a desplegarse de una forma cada vez más amplia. Para América del Sur, pensando en América del Sur, no hay un proyecto de la Argentina, de Venezuela, de Brasil, de Uruguay, aislados. O son proyectos que vayan generando confluencias, o tarde o temprano los países no pueden dar un salto que es cualitativo y cuantitativo para la tenaza de los proyectos neoliberales, de la hegemonía imperial, etcétera, etcétera. Por eso es fundamental pensar en términos regionales y pensar lo que significa la actual barbarie del capitalismo. El neoliberalismo es una barbarie en el sentido en que va destruyendo las formas a través de las cuales una sociedad se organiza. Destruye el trabajo, destruye la solidaridad, fragmenta la sociedad, genera una guerra de todos contra todos, genera una suerte de exacerbación de la autorreferencialidad individual. Yo me salvo solo. Mira, te interrumpo por lo siguiente. Ante las barbaridades que estamos viviendo, una de ellas, no importa que no se vaya a concretar, es este proyecto de eliminar la vacunación obligatoria. Sí. Es interesante leer el proyecto porque está hecho a nombre de algo que incluso algunos de nosotros defenderíamos, como es: no podés organizar tu vida al margen de tu papá, no podés organizarte vos solo, que no te organicen tu vida. Decidí vos si tus hijos se van a poder vacunar, se tienen que vacunar o no, así como alguien podría decir. Sí, es un nuevo progresismo, te están dando la libertad. Exactamente. Eso es una vieja discusión porque aparece hoy
Cuando se habla genéricamente de nueva derecha, para tratar de diferenciar a la derecha que tradicionalmente conocimos en otros momentos de la historia argentina, es justamente para introducir estos rasgos. Una nueva derecha que aparece como reivindicando posiciones neoprogresistas, la vacunación, que vos puedas elegir, incluso sí, y que se camufla, que se pone otras ropas, que es capaz de presentarse incluso como defendiendo posiciones antiautoritarias, como el famoso management empresarial desde los años 70 en adelante, que fue avanzando hacia un proceso de el famoso trabajo en equipo, el reemplazo del fordismo por el toyotismo, la fábrica horizontal, la ruptura de las jerarquías, todo ese embrollo de las nuevas formas de organización empresarial son parte de la neoliberalización también. Entonces, cierta lógica de neoprogresismos, donde se puede ser al mismo tiempo ecologista y sin embargo ser accionista de la Shell sin que eso produzca ningún remordimiento interno, porque también hay una gran construcción de ficción y de mentira. El dispositivo es un gran dispositivo mentiroso, porque detrás de sacar la vacunación obligatoria en defensa supuestamente de la autonomía está vaciar al Estado, impedir que el Estado se ocupe fundamentalmente de los más débiles y generar un Estado que sea básicamente un Estado gendarme, un Estado que jurídicamente defienda la circulación libre de los capitales y las mercancías, pero impida la circulación libre de los cuerpos. Todo ese discurso progresista en realidad se esconde detrás de un dispositivo que es el verdadero del proyecto neoliberal, que es un dispositivo de concentración de la riqueza, de profundización de la desigualdad, de desindustrialización, de expulsión, de exclusión. Cuando Macri dice que le gustaría que Argentina deje de ser el granero del mundo, como era para la generación del primer centenario, y se convierta en el supermercado del mundo, la idea del supermercado es la idea de una economía agrícola más servicios. A esa economía le sobran entre 10, 15 o 20 millones de personas concretas. ¿Por qué? Sería un país desindustrializado, es un país a la australiana, pero con 20 millones más de habitantes que Australia, y con otra historia por otro lado. Ese modelo que por supuesto supone que hay concentración de la tierra, hay concentración en el mundo de las finanzas, que solo puede desarrollarse industrialmente una parte minoritaria donde la Argentina podría, entre comillas, ser competitiva, donde no hace falta ciencia y tecnología, donde no hace falta tampoco universidades que puedan penetrar en el corazón de las barriadas populares, porque en realidad las barriadas populares no tienen por qué pensar en que sus hijos tienen que ir a las universidades. Todo eso es el modelo neoliberal que el macrismo está llevando adelante. Yo quisiera agregar una nota cómica y trágica al mismo tiempo. Ricardo acaba de mencionar esta frase del presidente Macri, elegido democráticamente. Sí. Nunca olvidemos eso, de que la Argentina va a ser el supermercado del mundo. Quiere que sea, ¿no? Sí, pero a mí lo que me interesa es señalarles que en el psicoanálisis algo se ha trabajado. El supermercado es la generalización de la puñeta sexual, porque vos te das autoservicio solo, supuestamente el onanismo onanismo del mercado. Exactamente, ¿no? Sí. Donde la idea es meter en la cabeza de la gente, por ejemplo, que alguien podría llegar a masturbarse sin tomar en cuenta a los otros, cosa que además está fuera de lugar, porque los mismos que se masturban indican que si no tuvieran la compañía imaginaria de otro, no lo pueden hacer. Sí, pero el modelo es Walmart, ¿no? Sí, exacto, sí. Sin sindicalización, con trabajo precario, con importación absoluta de todas las mercancías, con negocio financiero en el corazón de ese emprendimiento. No inventa nada el macrismo en ese sentido, es una derecha que trabaja en el interior de los flujos financieros y que tiene una relación con el mundo del trabajo que es cada vez más pequeña, porque el mundo del trabajo le plantea dificultades, porque en el lugar del trabajo siempre hay, por suerte, conflictos, tensiones, creaciones, y lo que necesita el mundo neoliberal financiero es un espacio donde no haya lo común, lo colectivo, lo público, sino lo privado, lo fragmentado, lo individual. Es una sociedad
de emprendedores, no es una sociedad de individuos que son parte de experiencias comunes. La idea de lo común es lo que empieza a vaciarse, y la transformación de nuestras ciudades en ciudades negocio, en grandes especulaciones inmobiliarias. Si son ciudades amables para el turismo, la apropiación del negocio turístico de la ciudad para los turistas y ya no para los habitantes de la ciudad, lo que algunos llaman la gentrificación de las ciudades, que es cuando se expulsa a quienes vivían desde siempre en determinados barrios que por el mercado de turismo se vuelven apetecibles, se aumentan los impuestos, se aumenta el valor de la tierra y se los echa, y viene ahora toda una artificialidad ligada a la industria turística. Bueno, el macrismo es esto también, ¿no? Es eso que desde hace años intentan hacer en La Boca y que poco a poco lo están llevando a cabo. Sí, ¿no? muchos barrios de Buenos Aires, ¿no? En muchos barrios de Buenos Aires, sí, claro. Si es la despoblación para someter a la ciudad a la devastación capitalista a nombre del turismo, Sí. a nombre de que eso va a dar empleo. Sí, o de la gran especulación inmobiliaria, porque el capital siempre ha hecho de la especulación inmobiliaria uno de sus núcleos claves para la búsqueda desenfrenada de aumentar la tasa de rentabilidad. Y la especulación sobre la tierra y sobre la tierra urbana es histórica, es clave. Las ciudades se construyen a partir de esa lógica. Por eso es fundamental dar una pelea por el cambio de paradigma dentro de nuestras ciudades, pues si no nos van literalmente a vaciar los barrios. El barrio que está al costado de donde yo vivo, que es Villa Urquiza, es un barrio depredado por la especulación inmobiliaria, por los edificios torre, un barrio que era tradicional de Buenos Aires. Es un barrio muy difícil de vivir porque hay autos hasta en la terraza, los edificios han reemplazado de una manera salvaje, sin ningún tipo de análisis de las condiciones demográficas, de urbanismo, y sigue expandiéndose esa lógica, ¿no? A veces, yo me acuerdo como una gran pelea en los años 90, que la ganaron los vecinos, por suerte, de Saavedra, que era la bajada de la Panamericana, que la querían hacer de alto, con lo que destruían el barrio, lo dividían en dos, cuando es una bajada, que hoy es la bajada de Donado y de Olmberg, que está parquizada gracias a la pelea de los vecinos, que impidieron que la demencia de una lógica puramente del negocio de la patria contratista, de la cual el presidente actual fue uno de los grandes beneficiarios, ¿no? Alguien que habla de ir contra las mafias, la corrupción, construyó su familia, la riqueza de su familia, en ese negocio oscuro y opaco, en muchos casos con la obra pública, no solo, también con el contrabando y otras cosas. Entonces, creo que hoy es un momento también fundamental, en donde la pelea es múltiple. Es también la pelea por la educación pública, por la salud pública, es la pelea por la ciudad, es la pelea por el trabajo. Son muchas peleas que tienen que ver con la defensa de los muchos contra este proceso de concentración salvaje, que no es solo concentración material de la riqueza, es también concentración del discurso, es concentración del poder, es concentración del que determina si vos estás o no estás. Es una disputa que me parece que es clave, sobre todo después de haber atravesado años en los que vimos que era posible recuperar bajo nuevas condiciones la idea de un Estado activo, la idea de una sociedad que podía ser más igual, la idea de una educación que podía ser más inclusiva, incluso la idea siempre compleja de una sustitución de importaciones que reabriera un proceso de reindustrialización en el país. Todo eso hoy está siendo desmontado por el proyecto neoliberal, con un endeudamiento inédito, porque aparte nos están tomando el pelo. Hay algo de una impunidad impresionante, como para que lancen una suerte de empréstito que el de la Baring Brothers es un chiste, a 100 años, pagando más del doble de la tasa de interés a nivel mundial. Pero están emulando a García Márquez, son 100 años de financiamiento. 100 años de financiamiento, sí. Yo quisiera tocar un tema que hablamos cuando veníamos para acá, Ricardo, que tiene que ver con el anterior gobierno, con este, y que es un tema nuevo incluso en el mundo, pero que en la Argentina se dio. Es el tema de, a mí me parece que la política de inclusión que se practicó y que en la Argentina hay un tema ahí delicado en relación a los que quedaron marginales. Digamos, lamentablemente, nos gusta o no, las villas miserias, sobre todo la de Buenos Aires, no conozco de otros lugares del país, sí que sé que hay,
Sí, claro, Gran Rosario, Gran Chaco. sí. Sí. Rosario, Córdoba. cinturón de Sí, vida. pero recibieron Mendoza. un trato que no era, mínimamente se podía decir, no era el que correspondía. Y entonces eso genera una observación que habría que detenerse sobre el tema de cómo se gestó la inclusión e inclusive siendo un poquito mal pensado, se puede decir que la inclusión también produjo el hecho de que que este joven mafioso haya cruzado la General Paz, el presidente Macri, porque sabemos que recibió en parte votos de los sectores populares. Sí. Pero a mí me interesa ese tema porque yo te comentaba Sí. este extraño fenómeno que además hay en la violencia, donde hoy primero te pegan un balazo y después te quitan el celular. Eso es un tema delicado, como vos decís, Sí. complejo, Sí. pero que hay que abordarlo. Sí, sí, yo creo que son distintas cosas que, por supuesto, están vinculadas, ¿no? Una sería lo que llevó que a un sector beneficiado a lo largo de los 12 años de gobiernos kirchneristas que tuvieron una movilidad social ascendente y terminaron votando a sus sepultureros, ¿no? Y que ven todos los días cómo le van quitando el trabajo, los derechos, y sin embargo todavía incluso tienen expectativas que aquellos que le están ya tirando la tierra encima del cuerpo, sin embargo, un día lo lleven al paraíso sobre la tierra. Bueno, hay una parte de esa sociedad que tiene que ver con un problema de cualquier proyecto popular. Cualquier proyecto popular tiene que mejorar las condiciones de vida de, sobre todo, los sectores más sumergidos de la sociedad, tiene que mejorar la calidad del trabajo, tiene que mejorar el poder adquisitivo. En ese proceso también genera mercado interno, y para que haya mercado interno hay que abrir un círculo, entre comillas, virtuoso entre producción local para que se genere trabajo y consumo. El consumo no construye mejores seres humanos. El consumo no es un portador de virtudes. Más bien yo diría que el consumo más bien lo que hace es reduplicar la autorreferencialidad, el individualismo, la lógica egoísta que cada uno de nosotros portamos, pero a su vez es algo sin el que no se puede construir ningún proyecto, porque bueno, le podés decir a los sectores populares: esperen que primero vamos a transformar culturalmente a la sociedad, a los seres humanos, vamos a ir hacia una sociedad más igualitaria y recién después todos igualitariamente van a tener acceso al consumo. Es imposible. Un proyecto de raíz popular, democrática, igualitarista, tiene que mejorar el acceso a los bienes materiales del conjunto de la sociedad y sobre todo de los que más lejos estuvieron de esos bienes materiales. Pero cuanto más cerca están del acceso al consumo de esos bienes materiales, más problemática se vuelve su mirada del mundo, se cambia su sentido común, cambia su pertenencia y comienzan a mirar el mundo mucho más desde los que están por encima que desde el lugar del que venían. Eso por un lado. Después, obviamente que a lo largo de... siempre hay que tomar en cuenta la realidad argentina a partir de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, porque la memoria es muy corta. La Argentina venía de un derrumbe social e institucional como nunca había tenido antes. Había tenido otro derrumbe, quizás más espantoso en otro plano, que fue el derrumbe de la dictadura y el terrorismo de Estado, pero el derrumbe social institucional de la Argentina de finales de la década de los 90, el estallido del 2001, dejó más del 50% de pobres, una cifra de excluidos inédita en la historia argentina, es como si hubieran tirado una bomba que fragmentó la vida social en la Argentina. Han vivido siempre en el interior de culturas industriales, obreras, se convirtieron en tierra de nadie. Ejemplo, yo recuerdo en los años 70, porque aparte siendo joven militaba allí, José León Suárez. José León Suárez era un barrio popular, de laburantes, de pequeñas y medianas empresas, con mucha fuerza obrera, sindicatos, etcétera, etcétera. Esos típicos barrios del Gran Buenos Aires de tradición obrera. A partir de la dictadura y sobre todo de las crisis desde los 80 en adelante, y ni hablar los 90, se convirtieron en barrios cada vez más marginales, con mayor cantidad de exclusión social, cada vez más inseguros, crecimiento exponencial de los barrios más precarios. A la vera del Camino de Buen Aire. A la vera del Camino de Buen Aire. Bueno, entonces esa transformación de Buenos Aires, yo me acuerdo que cuando volví a la Argentina y a Buenos Aires, después de algunos años fuera del país, durante los años de la dictadura, tenía la sensación de entrar en otra ciudad. Buenos Aires nunca fue la misma
de la Buenos Aires previa a marzo del 76. De la misma manera que la Argentina, por más que se haya modificado en los últimos años, sigue teniendo dentro suyo esa bomba de relojería que sigue estallando, que primero la puso en funcionamiento Martínez de Hoz, después la siguió el proyecto de la convertibilidad de los años 90, y que transformó la vida social, la vida individual, la vida colectiva, la vida del trabajo en nuestro país. Bueno, cambiar eso es un laburo dificilísimo, de mediano y largo plazo. Yo creo que se hizo mucho a lo largo de 12 años, como nunca imaginábamos que se podía hacer. También y fundamentalmente para los sectores más sumergidos. Incluso lo que vos mencionabas, Alberto, los sectores que viven en las villas, se podía haber hecho mucho más, siempre se puede hacer más. Pero políticas ligadas a la asignación universal, a la vacunación masiva, a la construcción de universidades en zonas neurálgicas de un Gran Buenos Aires caliente, José C. Paz, Hurlingham, Moreno, el mejoramiento de las universidades que ya venían de los 90 también en zonas populares, que transformaban la relación entre jóvenes de origen popular y la universidad, porque el joven de Moreno no viene a, qué sé yo, al barrio de facultades a estudiar en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Si puede estudiar porque mejoró su situación económica, puede hacerlo porque tiene una universidad que queda a tiro de su casa, ¿no? Bueno, todo eso me parece que fue parte de un proyecto, insisto, un proyecto dentro de un mundo capitalista, con todos sus límites, pero que tocó ciertos núcleos de la vida argentina con tanta intensidad que generó, obviamente, la réplica y el nivel de odio y de violencia retórica que hoy aparece desde los grandes medios de comunicación concentrados, ¿no? Entonces me parece que esto también hay que leerlo para entender la intensidad de estos años vividos y también la intensidad con la que un sector importante de la sociedad argentina le está diciendo no al macrismo, porque no es que es una sociedad macrista, ¿no? Hay una parte importantísima de esta sociedad que le está diciendo todos los días que no al macrismo. Hay que organizarse más, es fundamental el camino electoral hasta octubre, es clave las elecciones, ya están instalando el miedo. El miedo es que si pierde el macrismo viene la ingobernabilidad en la Argentina, el desastre, el default, la caída en picada. Lo que no dicen es que si triunfa el macrismo, lo que se vio hasta ahora es un juego de niños. Todos esos fantasmas van a ser implementados de manera acelerada. Sin dudas. Bueno, ahí nos hace el operador. Hay que terminar. Y redondeando, si no nos quedaríamos charlando hasta las 5 o 6 de la tarde tranquilamente. Yo quería terminar dejando una cosa que en otro momento que nos vuelva a visitar Ricardo tendríamos que retomar. En los años 70, la vanguardia de quienes protagonizaron, por ejemplo, el Cordobazo, eran los obreros mejor pagos de la Argentina. En el año 2015, una parte de los obreros mejor pagos camioneros fueron hacia el lado de Cambiemos. Camioneros. Sí. Entonces ahí digo, es un tema a estudiar, hay algo sí, no es lo mismo ser camionero que ser obrero de una metalúrgica cordobesa o de una automotriz cordobesa. Tiene condiciones en todo sentido diferentes, son gremios distintos. Una cosa es un gremio de servicios y otra cosa es un gremio industrial, y aparte ha cambiado la composición social, cultural, identitaria de aquel obrero de los 60 con un Tosco o un Salamanca como dirigentes gremiales, a lo que es hoy el sindicalismo, estructura del mundo del trabajo totalmente diferente a lo que era la estructura del mundo del trabajo en la Argentina y en el mundo en la década del 60, que era una década, en realidad, cuando uno la mira a la distancia, todavía de pleno funcionamiento de la lógica del estado de bienestar a nivel global, y la Argentina todavía era beneficiaria de lo que había dejado el potente estado de bienestar del primer peronismo, y esa clase obrera concentrada, el Citrax Citram, de las automotrices, etcétera, etcétera, era la flor innata del clasismo de aquella época. Bueno, el mundo es diferente. Hasta Arza, el mundo es diferente. El mundo es diferente. Bueno, un placer, Ricardo, tenerte acá. Te esperamos cuando quieras venir. ¿Cómo no? Están las puertas abiertas de la radio.